La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues ahora platicamos con Rodrigo Ramírez Quintana de Borde Político sobre el perfil que debe tener el próximo fiscal anticorrupción, así como los requisitos con los que se deben contar los aspirantes al cargo. Rodrigo, qué gusto poder tenerte con nosotros y poder escuchar la reflexión que ustedes hacen, sobre todo cuando ya sabemos que hay finalistas en la selección del fiscal anticorrupción y ya hablan de nombres, por ejemplo, César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino, Miguel Ángel González Félix, Manuel Luciano Jalibis Pelayo, quien tiene el plus de haber sido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, bueno, nunca mejor que hoy para poder platicar sobre el tema. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Te saluda Marcela Pámanes. Marcela, buenos días, saludos al auditorio. Sí, platicando un poco cómo fue este proceso, digamos, de selección de estos perfiles idóneos que hasta ahorita ha dado a conocer el comité de acompañamiento. Pues recordar cómo fue la semana pasada un proceso donde hubieron comparecencias, donde 25 de los casi 32 candidatos comparecieron ante las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en donde justo hubo una participación de acompañamiento intersustantiva por parte de algunos expertos y especialistas, donde estuvo Luis Carlos Ugalde, consejero del IFEN, María Cristina Puga, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, entre otras personalidades y especialistas sobre el tema. Pues bien, las comparecencias se desarrollaron sin mayor contratiempo. Evidentemente lo que más se dio a conocer tal vez fue el caso de el plagio entre dos candidatos a ocupar este puesto de fiscal anticorrupción, que si bien pues es desgraciadamente lo que más ha sonado, tal vez es lo que menos debamos de poner atención, porque estamos hablando de si bien es una mala jugada lo que vimos la semana pasada, pero debemos de ya pasar a lo siguiente, que si bien debemos de buscar al perfil idóneo para ocupar el cargo anticorrupción. En este sentido, justo como lo mencionas desde Borde Político, ahorita estamos impulsando un proyecto que se llama Incorruptible, que trata de darle seguimiento a toda la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y evidentemente lo que 4 puntos eje que manejamos como base para partir de un perfil idóneo es evidentemente que tenga experiencia en materia penal, porque evidentemente fungirá en algunos sentidos como Ministerio Público en el caso de la lucha anticorrupción, evidentemente que tenga una capacidad en investigación en técnicas judiciales comprobadas, experiencia en instancias judiciales, y evidentemente pues que tenga conocimiento de todo el nuevo sistema de justicia penal. Es evidente que para este tipo de cargos pues es muy necesario este conocimiento, porque de ahí viene sus cualidades, ¿no? Y por otro lado, creo que nunca lo dejamos de repetir, es importante que tenga una calidad moral y un nivel de apertura hacia la participación de las organizaciones sociales evidentemente comprobada, y que siempre esté abierto a la participación de toda la ciudadanía en estos casos, que evidentemente la lucha anticorrupción pues va a ser un gran espacio de impacto y de participación de la gente, ¿no? Entonces, hasta ahí va el proceso. Como bien mencionaste, el comité de acompañamiento ya dio a conocer los perfiles idóneos para ellos, pero hay que recordar que este resolutivo o este dictamen del comité de acompañamiento no es vinculante en ningún sentido. Entonces, hasta el día de hoy tienen las Comisiones Unidas para dar el carácter de idoneidad sobre los aspirantes, y esperemos que esta semana ya tengamos el nombre del fiscal anticorrupción. Sí, porque se espera que en la primera reunión del Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se va a efectuar el 4 de abril, ya esté el fiscal nombrado. Sí, totalmente. Esa es justo la expectativa que se tiene. Entonces, el resolutivo de las Comisiones Unidas fue que hasta el 21 de marzo, o sea, el día de hoy, ya den a la Junta de Coordinación Política la idoneidad sobre los candidatos, y a partir de eso ya podamos contar con un fiscal anticorrupción o una fiscal anticorrupción. Ajá. Me preocupa algo, y tú lo decías bien, tal vez nos estamos deteniendo en lo menos importante, que es este caso de estos dos aspirantes, que ya sabemos que luego tal parece que hubo ahí un copy-paste en la tesina que presentaron. La cuestión está en
¿no refleja de alguna manera lo que somos y cómo somos en México, que estén aspirando a un cargo de esta naturaleza o que sean candidatos a un cargo de esta naturaleza y que de todos modos haya en medio un acto de corrupción? ¿No es emblemático, Rodrigo? Sí, desgraciadamente creo que sí es lamentable lo que sucedió la semana pasada, más porque pues justo debería de ser el cargo más con donde se espera mayor ética y mayor responsabilidad en cuanto a la personalidad que ocupa este cargo. Entonces, pues sí es lamentable, y en este sentido no sé si es porque así somos los mexicanos. Yo no lo quisiera entender de esa manera, más bien creo que ahí fue una mala jugada y una mala experiencia que se vivió la semana pasada, porque pues evidentemente no tuvo que haber pasado este caso en el Senado de la República, y sin embargo se dieron las cosas de tal manera en donde pues los dos candidatos pues declinaron evidentemente su participación, ¿no? Porque creo que no podía ser de otra forma ante este hecho que ocurrió, y pues digamos, creo que afortunadamente las instancias de la Comisión Técnica de la Comisión de Justicia se dieron cuenta de este caso y pudieron pues dar cuenta de ello ante el Pleno. Si no, hubiera sido aún más lamentable que después de haber comparecido, y imagínate si los hubieran electo como fiscales, pues nos diéramos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues digamos, fue una mala experiencia que afortunadamente se pudo corregir a partir de la participación de las comisiones legislativas, y pues desgraciadamente así fue. Ajá. Rodrigo, nos preguntaban, y me parece que es muy válida la pregunta de los ciudadanos. Bueno, está bien, van a nombrar al fiscal y luego ya se implementa el Sistema Nacional Anticorrupción como tal. ¿Qué significa? ¿Qué representa para el ciudadano? ¿Cómo vamos a interactuar los ciudadanos con este sistema? Sí, creo que es importante también darnos cuenta que existe la otra figura, que digamos es el Comité de Participación Ciudadana, que también está integrado por personas de un gran prestigio, y en ese sentido creo que ahí es donde nos vamos a involucrar con ellos, con este nuevo sistema de Nacional Anticorrupción, e identificar cómo se está trasladando hacia nuestros propios estados. Recordemos que nuestros congresos en cada uno de los estados tienen que hacer algunas adecuaciones, ver cómo está operando justo esta estructura nacional del sistema con todos los elementos que presupone. Y creo que como lo mencionamos desde que se aprobó la reforma constitucional y las leyes reglamentarias, pues este es un trabajo de largo aliento, digamos, hay que estar pacientes frente a esta coyuntura, pero siempre y cuando más bien debemos de seguir viendo los niveles de posibilidad de acción política, donde el Comité de Participación Ciudadana, recordemos que va a estar comandando este Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, hay buenas posibilidades. Creo que decirle a la audiencia que hay que estar atentos de todo este proceso, y que de a poco vamos a tener cada vez mayores capacidades para empezar a denunciar estos casos de corrupción que vemos, ¿no? Ajá. Preocupa que no exista la autonomía. Si son los congresos estatales los que van a participar para elegir a los representantes ciudadanos, preocupa que no haya autonomía, sobre todo en estados donde el gobernador está convocando y está liderando las mesas para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción bajado a la entidad. Sí, creo que es un problema que se ha dado desde pues los dos lados, ¿no? Justamente las semanas pasadas un movimiento, digamos, de académicos y especialistas hicieron un pronunciamiento para tener una fiscalía que sirva, ¿no? Que buscaba que el Senado de la República cancelara todo este proceso hasta que no se tuviera una fiscalía general autónoma realmente, y que el fiscal anticorrupción pudiera tener los elementos mínimos de marco de acción política. El Senado pues siguió con su proceso de nombramiento, y bueno, como mencioné, seguramente esta semana ya tendremos un fiscal anticorrupción. Y por otro lado, tienes toda la razón, habrá que estar atentos ahí sí con lo que sucede en los estados de la República, donde evidentemente los gobernadores suelen tener mucha capacidad de vinculación con los órganos del Estado. En ese sentido, pues hacer un llamado a la sociedad civil y ustedes como medios de comunicación a que tratemos de garantizar la independencia y la unidad de los funcionarios que integren estos cuerpos colegiados, ¿no? Que si bien
digamos, en el estado, en los distintos estados deben de ser totalmente relevantes y totalmente íntegros, porque digamos que funcionan como un engranaje lo que sucede en los estados de la República y lo que sucede a nivel federal, ¿no? Ajá. ¿Te parece adecuadas las expectativas que luego de pronto escuchas en relación a los resultados que ofrezca el sistema? Es decir, de la noche a la mañana no es posible que haya un cambio radical. Es una construcción que se tiene que hacer en todos los días. Quien esté pensando que de la noche a la mañana vamos a erradicar la corrupción del país, me parece que está poniendo la vara demasiado alta. Sí, totalmente de acuerdo. Este es un proceso que va a durar 5 o tal vez 10 años en que realmente podamos empezar a ver algunos cambios sustantivos en la forma de hacer política, que al final de cuentas eso es lo más importante, ¿no? Tener funcionarios públicos más íntegros, cada vez más éticos y responsables, en donde pues ojalá que se empiecen a cuidar la gente que está cometiendo ilícitos sobre cómo va a funcionar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y como lo mencioné, creo que es un trabajo de todos, ¿no? Al final de cuentas, el elemento de participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en este Sistema Nacional Anticorrupción puede ser fundamental para que tengamos un sistema que funcione como lo esperamos, ¿no? Como se construyó desde las iniciativas ciudadanas. Recordemos la iniciativa de Ley 3 de 3 o todas las otras observaciones que se hicieron en el Congreso de la Unión. En ese sentido, pues sí, hacer un llamado a que la gente espere en gran medida buenos resultados del Sistema Nacional Anticorrupción, pero vamos paso a pasito. Sí, por supuesto, paso a paso. ¿Cuánto tiempo va a durar el fiscal en el cargo? Ahorita, justamente otra de las preocupaciones que tenían los candidatos era que se trata de una fiscalía de transición. Este fiscal que nombren va a durar aproximadamente año y medio, más o menos, hasta finales del 2018. Ajá. Entonces, justo fue como algo de una de las interrogantes o de los mismos candidatos a ocupar el cargo. Ajá, pero bueno, y no podemos hacer ninguna vinculación con que el proceso electoral en el 2018 va a hacer que o permanezca el mismo partido o haya un cambio de color y entonces se modifique algo. ¿Hay garantía de que tendrá la continuidad necesaria? Pues yo creo que la garantía es justo lo que los mismos partidos políticos deben de buscar, ¿no? Porque creo que este proceso lo que busca es un poco tratar de salirnos ya de esta lucha entre partidos políticos que imponen a sus candidatos a los cargos de los distintos órganos del Estado, y entonces pues más bien ahí justo será nuestra tarea identificar si realmente los partidos se están comprometiendo a tener instituciones políticas transparentes, independientes a sus intereses, ¿no? Claro, por supuesto, porque ahora mismo también se está discutiendo, se está evaluando a 151 aspirantes del INE y resulta que son los partidos los que andan repartiéndose por cuotas estas representaciones, y eso es lo que hay que proteger, hay que blindar el Sistema Nacional Anticorrupción para que esto no ocurra. Sí, totalmente, y evidentemente con el caso de los consejeros del INE ya podremos platicar en otra ocasión, pues hay que estar atentos porque su participación será fundamental de cara a los procesos electorales que suceden este año y el próximo, evidentemente. Bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contextos y por explicarnos también pues la relevancia del nombramiento del fiscal anticorrupción y la etapa en la que se encuentra la conformación del sistema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, y saludos, auditorio. Hasta luego. Rodrigo Ramírez Quintana, de Borde Político, estuvo con nosotros hablando del perfil que debe tener el próximo fiscal.